Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va nuevamente? Vamos a hablar el día de hoy de la Copa América 1975, ¿no? Una Copa América interesante para Perú, interesante para Colombia también, donde pasaron muchas cosas, ¿no? Hoy pretendemos solamente hablar de la gran final. Vamos a hablar unos detalles de la gran final entre Perú y Colombia, de los tres partidos, básicamente, ¿no? Así rápido, ¿no? Porque también hay mucha historia con respecto al grupo donde estuvo Perú con Bolivia y Chile. Y también hay un poquito de historia en el partido contra Brasil, ¿no? En Belo Horizonte, que se le ganó. Y luego, pues perdimos en el Estadio Matute y con la famosa historia del sorteo, ¿no? De las bolas calientes o bolas frías, etcétera, etcétera. No, pero ese será otro tema. Miren, la Copa América de 1975 llegan a la final tanto Perú como Colombia, ¿no? Colombia viene de hacer, no, vendría de hacer básicamente una tremenda semifinal contra Uruguay, ¿no? O partidos durísimos donde Colombia pues saca la garra y elimina a Uruguay, haciendo un gran partido allá en el Centenario, ahí lo elimina a Uruguay básicamente. Perú hace lo suyo con Brasil, no ganando en Belo Horizonte y perdiendo en Lima, pero a través de un sorteo que muchos dicen un poquito amañado el sorteo, Perú clasifica. Bueno, pues llegan Perú, llega Colombia. Bueno, para el primer partido, ¿no? Que todos estos partidos fueron en octubre de 1975. Yo lo recuerdo muy bien porque para octubre, en Perú hay una tradición, ¿no? Que le llaman el mes morado, ¿no? Básicamente, y yo recuerdo que el primer partido fue en octubre 16 del 75. El segundo fue en octubre 22 y el tercero fue en octubre 27, 28, 29, no sé, 28, 28. Octubre 28, ¿no? El tercer partido. Bueno, pues para el primer partido, ¿no? De Perú contra Colombia iba a ser básicamente en el estadio Campín de Bogotá de noche fue el partido, ¿no? Aquel 16 de octubre del 75. El equipo colombiano tenía básicamente a su equipo casi completo, pero no lo tenía completo porque tenía un jugador que se había lastimado en la semifinal contra Uruguay. Colombia perdía a su mejor jugador, Willington Ortiz, ¿no? Willington Ortiz no jugaba la primera final que se iba a hacer en Bogotá, ¿ok? No jugaba. Por parte de Perú, también habían unos cuantos jugadores que no podían jugar, ¿no? Por ejemplo, para ese partido no jugó Teófilo Cubillas y tampoco lo jugó Hugo Sotil. Y las razones por qué no jugó, por ejemplo, Juan José Muñante, no la entiendo. Puede ser por cuestiones técnicas o me parece, en mi vago recuerdo, de que Juan José Muñante ya tenía, ¿no? Un compromiso en los clubes, ¿no? En México, básicamente, y no pudo ir a jugar por Perú, ¿no? Pero más bien sí lo hizo Barbadillo, por ejemplo, ¿no? Barbadillo jugó este partido, ¿no? Por un poquito de la urgencia de jugadores, ¿no? Por la ausencia de Muñante, que no jugó toda la Copa América, ¿no? Muñante no iba a jugar. Pero Teófilo Cubillas y Hugo Sotil, que tampoco jugó casi toda la Copa América, pero la ausencia de Teófilo Cubillas era muy importante, ¿no? Entonces Perú también armó un equipo sin Teófilo Cubillas, ¿no? Y sin Hugo Sotil, que no que estaba a la expectativa. En el caso de Colombia era un poquito más fuerte porque yo siento que Willington Ortiz era la mitad del equipo. Era el valor más importante que te puedas imaginar en Colombia. De hecho, es uno de los mejores jugadores de Colombia en la historia del fútbol colombiano, ¿no? Willington Ortiz. Y yo creo que esa ausencia le tiene que haber afectado mucho a Colombia para estos tres partidos de la gran final. Bueno, se realiza el primer partido en, en el Campín de Bogotá y había una reglamentación, ¿no? La reglamentación por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, presidida por un peruano, Teófilo Salinas, ¿no? La reglamentación era de que
creo que 24, 48 horas antes del primer partido de la final, se tenía que definir ya la sede del tercer partido, si es que hubiera existido tercer partido, ¿no? O sea, si asumíamos que Colombia ganaba en Bogotá y Perú ganaba en Lima, habría un tercer partido. Y tenían que definirlo 48 horas antes, ¿no? Esa era la reglamentación. Pero esa reglamentación se pasó por alto, porque al momento de comenzar el partido de Colombia contra Perú en Bogotá, no se supo la tercera sede. Quizás pensando de Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol, pensando de que ellos ganaban la Copa América sin necesidad de tercer partido. O quizás los peruanos también pensando que podían ganar la Copa América sin necesidad de tercer partido. Por lo tanto, pasaron por alto, ¿no? Recuerden que en aquel momento, ¿no? En aquellos tiempos, hace casi 50 años, no era muy estricto esto, ¿no? No era muy estricto realmente, ¿no? De hecho, yo creo que la competencia no era de alto rendimiento como ahora, y estricto como ahora, ¿no? Bueno, pues se juega el primer partido. Digo que un partido muy parejo allá en el Estadio Campín de Bogotá. Lo que llamó la atención fue la cantidad de público que abarrotó el estadio, ¿no? Del Campín de Bogotá. Iba a ser Colombia por primera vez campeón de la Copa América. Perú ya lo había sido en 1939, ¿no? Entonces Perú llegaba también con ciertos pergaminos. Otra de las cosas importantes es que el único jugador colombiano que jugaba en el extranjero me parece que era Ernesto Díaz, que jugaba en Europa. Y en el caso de Perú, pues tenía jugadores como Teófilo Cubillas, que jugaba en el Oporto, y habían jugado un mundial. Hugo Sotil, que jugaba en el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, y había jugado un mundial. Tenían a Julio Meléndez, ¿no? Tremendo, un crack peruano. Tenía a dos jugadores que jugaban Independiente, campeón de la Copa Libertadores, como Percy Rojas, como Eleazar Soria, ¿no? Tenía Perú mejor pergamino, mejores jugadores, ¿no? En teoría, para ganarle a Colombia. ¿Okay? Entonces, así se presentaba el primer partido en Bogotá, donde el partido fue muy disputado, donde había, pues Bogotá sabemos que tiene un poquito de altura, ¿no? Y a final de cuentas de un partido disputado, un partido medio parejo, dominio alterno, ¿no? Un poquito de desorden a veces en la media cancha también, pues anota un gol, me parece que fue Ponciano Castro, anota un gol, pues básicamente un gol un poquito extraño porque se le pasa a Otorino Sartor, ¿no? Me parece que se le pasa entre las piernas, ¿no? En un tiro libre rasante que lo fulmina básicamente a Otorino Sartor. Un gol un poquito extraño, pero eh, gana Colombia 1-0 a Perú. 1-0. Bueno, Perú para ese partido alineó con Otorino Sartor en el arco. Los dos defensas centrales, a ver si nos acordamos, los dos defensas centrales eran Héctor Chumpitaz, eso ya no vamos a fallar porque Chumpitaz estuvo desde 60 y tantos hasta el 81, ¿no? Héctor Chumpitaz acompañado de Julio Meléndez. Por un lado estaba, me parece que Eleazar Soria, y el otro lado estaba Toribio Díaz, porque Marcos Calderón le tenía mucha confianza a Soria y Díaz. De hecho, mantuvo esos dos laterales y los centrales hasta durante mucho tiempo, ¿no? Hasta la eliminatoria 77, ¿no? En el medio campo estaba Alfredo Quesada, que era de la confianza de Marcos Calderón, estaba Santiago Ojeda, estaba Percy Rojas, jugó Barbadillo, jugó Cachito Ramírez y jugó Oblitas. Básicamente Cachito Ramírez jugó como delantero centro, porque por un lado se inclinó Barbadillo y por otro lado se inclinó Juan Carlos Oblitas, ¿no? Y viniendo de atrás, Quesada, Santiago Ojeda, ¿no? Básicamente, y los demás jugadores, ¿no? Bueno, y Colombia, pues de los jugadores interesantes estaba Ponciano Castro, estaba Ernesto Díaz, estaba Pedro Antonio Sape y no jugó Willington Ortiz, ¿no? Bueno, finalmente Colombia gana el primer partido, ¿no? Colombia logra ganar el primer partido ya con el gol casi al final y bueno, saca un resultado muy importante para el siguiente partido en Lima, ¿no? Bueno, luego viene el partido en Lima, ¿no?
básicamente 7 días después, a la semana siguiente, algo así, ¿no? Eso parece que fue un miércoles. Viene el partido entre Perú y Colombia en Lima por la revancha, ¿no? Cubillas y Sotil tampoco juegan este partido. No podían jugar este partido, definitivamente, porque ellos jugaban fin de semana, ¿no? Ellos jugaban ya sea sábado, ya sea domingo, y estos partidos eran entre semana, eran miércoles, ¿no? Muchos dirán sí podía jugar. Hoy en día no podría, por el alto rendimiento, tienes que estar 15 días de concentración, ¿no? En esos tiempos llegaban hasta el mismo día y jugaban, para que se dé una idea de más o menos cómo era el fútbol antes, ¿no? Bueno, se hace el partido en Lima, Perú, y bueno, pues Perú juega mejor, Perú juega mucho mejor que Colombia, ¿no? Definitivamente, Perú lo pasó por alto a Colombia, demostrando tremenda superioridad, ¿no? Con goles un gol extraño también de Juan Carlos Oblitas, por ahí creo que fue autogol, con el taco, ¿no? Un autogol básicamente, propiciado por Juan Carlos Oblitas, y el otro gol de Cachito Ramírez, decretan el 2-0. En el segundo tiempo, Perú, es el primer tiempo, en el segundo tiempo Perú vuelve a atacar a Colombia, pero no entran los goles, no caen goles, pero también Perú en este sentido, pues necesitaba ganar el partido. Si ganaba 1-0, ganaba 5-0, era lo mismo, acorde con las reglas, ¿no? No había goles, no había goles. Pero nada más necesitaba ganar. Por eso quizás un poquito del conformismo del 2-0 en los últimos 15 minutos, que Perú ya se dedicó un poquito a aguantar, ¿no? Y bueno, el partido lo gana Perú, entonces ya en la mente de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Federación Peruana de Fútbol ya estaba la definición del tercer partido, pero resulta que no habían definido, ¿no? Bajo reglamento, la sede del tercer partido, ¿no? Tercer partido, porque había otra regla de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que si en el segundo partido no había, no había ya un campeón de Copa América, se tenía que jugar el siguiente partido 48 horas después, ¿no? 48 horas después. Y, y lo más importante es que ya deberían haber tenido la sede, ¿no? Básicamente del tercer partido, cosa que no se supo. Terminando el partido hubo una incertidumbre, ¿no? Porque quien tenía que estar presente era el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Teófilo Salinas. Y bueno, resulta que en el Estadio Nacional de Lima, cuando termina el partido, no estuvo presente Teófilo Salinas. Muchos dicen, se dijo en Perú años después, que fue al propósito, que no se presentó Teófilo Salinas. ¿Por qué razón? ¿No? Y esto es bien interesante. ¿Por qué razón? Una de las razones dicen que fue de que Teófilo Salinas estaba negociando la sede del tercer partido para hacerlo en Caracas. No en Ecuador, no en Chile, no en Asunción, porque Santiago de Chile era la propuesta, porque Asunción era la propuesta, y que Quito, o en este caso me parece que fue Guayaquil, era la propuesta, pero no había propuesta de Caracas, Venezuela, no había esa propuesta, ¿no? Ahora, ¿cuál fue lo interesante? Primero, la final se tenía que jugar 48 horas después, ¿no? No se jugó 48 horas después. La final se jugó una semana después. Teófilo Salinas, que no se presentó ese día, ¿no? En la conferencia para decidir la tercera sede, al siguiente día, ¿no? Presenta la sede del tercer partido o anuncia la sede del tercer partido. Caracas, Venezuela, ¿no? Y se iba a jugar a la semana siguiente, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia básicamente de la Federación Peruana de Fútbol? Que Colombia aceptó y que Teófilo Salinas, ¿no? Lo hizo quizás inteligentemente. Bueno, si la sede no hubiera sido Venezuela, o sea, Caracas, el Estadio Olímpico de Caracas, si la sede no hubiera sido, no hubieran jugado ni Teófilo Cubillas ni Hugo Sotil. No podían jugar. Si la sede hubiera sido en Guayaquil, en Santiago de Chile o en Asunción,
no podía jugar ni Teófilo Cubillas ni Hugo Sotil. ¿Cuál era la razón? La razón era que por esas épocas, 1975, ¿no? Las conexiones con Europa eran principalmente vía el aeropuerto Maiquetía de Caracas, Venezuela. O sea que si un avión venía de Europa tenía que aterrizar primero en Caracas y después viajar a otra sede, pero hay veces tenías que esperar un día, ¿no? O 2 días, ¿no? Depende, ¿no? Y el detalle era que si hubieran definido la gran final, digamos, unos días después, 48 horas después, no llegaban ni Sotil ni Cubías. Y en caso de que hubieran definido a la semana siguiente, a través de las otras sedes que ya mencionamos, no Caracas, sino las otras sedes, tenían que Sotil y Cubías venir de un vuelo de Madrid, en este caso de Lisboa, Teófilo Cubías, hacia Caracas y de Caracas tomar un vuelo hacia ya sea Asunción o ya sea Guayaquil o Santiago de Chile, que hubiera tomado un día más. Recuerden que Hugo Sotil llega probablemente máximo un día antes, no tengo ese dato, creo que no recuerdo si fue el mismo día que llega Hugo Sotil o llega un día antes, nada más, pero llegó a penitas, ¿no? Y Teófilo Cubillas también llegó a penitas, ¿no? Ahora, también hay un detalle de que Hugo Sotil se escapó del Barcelona y eso. No hay que creer cualquier cosa, ¿eh? No estoy tan seguro de eso, ¿no? Yo he conversado con amigos españoles y dicen que, según historiadores, que según dicen que sí tuvo el permiso realmente, ¿no? Que sí tuvo el permiso. Okay. Y Teófilo Cubillas también, ¿no? Pero, ¿cuál fue la clave de esto? Que como el partido era en Caracas, ¿no? Y la conexión, no necesitaban ellos saltar conexión Caracas para irse a otra ciudad. Simplemente ellos, ellos jugaron fin de semana y viajaron el lunes, ¿no? Y con el cambio de horario y todo eso, llegaron el martes, ¿no? El martes. Entonces, tuvieron tiempo apenitas para poder jugar el partido, ¿no? En Caracas. Tanto Teófilo Cubías como Hugo Sotil, ¿no? Fue una estrategia de parte del Teófilo Salinas, ¿no? Bueno, a final de cuentas, Hugo Sotil para esa gran final se le había reclamado mucho que no quería jugar por Perú, ¿no? En realidad él tenía, sabemos que para esas fechas él tenía pequeños problemas, parece que con el fisco, parece que con alimentos, parece que con muchas cosas, pero Sotil tenía sus pequeños problemitas por ahí, ¿no? Primero, ¿no? Segundo, que Sotil se había nacionalizado español para ocupar una plaza, pues, no, para no ocupar plaza de extranjero, básicamente, ¿no? Entonces, eso hacía presumir de que Hugo Sotil no quería al Perú y no quería jugar por Perú, y él tuvo una gran oportunidad, siendo final de Copa América, pues de venir, ¿no? Y Teófilo Cubillas también. Teófilo Cubillas también. No, Teófilo Cubillas había estado viniendo para los partidos de Copa América. No vino a todos, pero en muchos estuvo presente Teófilo Cubillas, ¿no? Casi la mayoría, no en todos, pero casi la mayoría. De hecho, los dos partidos contra Colombia no lo jugó Teófilo Cubillas, ¿no? Pero los anteriores jugó casi todos, pero no todos tampoco. Bueno, llegó la hora del partido en el Estadio Olímpico de Caracas, ¿no? Y bueno, con un Sotil presente por primera vez en la Copa América, ¿no? Con un Teófilo Cubillas también presente por Perú. Perú prácticamente presenta a todo su equipo, ¿no? Y bueno, eh, sucedieron muchas cosas interesantes también, por ejemplo, en el caso de Colombia, regresa Willington Ortiz a jugar por Colombia, pero todo parece indicar que Willington Ortiz jugó más como un valor psicológico porque él estaba lesionado, no tenía un problema del brazo, básicamente, o, sí, él tenía un problema del brazo, básicamente, y aún así jugó por Colombia, pero todos coincidimos que fue un sistema de aliciente para sus compañeros, básicamente, al ver la presencia de Willington Ortiz, ¿no? Que había hecho gran partido contra Uruguay para eliminar a Uruguay en la semifinal, ¿no? Y bueno, y en el caso de Perú, pues también presentaba su mejor equipo. Colombia aparentemente
¿no? Presentaba su mejor equipo y que en realidad era un medio Willington Ortiz, ¿no? Y Perú pues alinea también como siempre con Otorino Sartor, con Julio Meléndez, ¿no? Con Héctor Chompitas, con Eleazar Soria, con Toribio Díaz, con Santiago Ojeda, con Alfredo Quesada, ¿no? Con Percy Rojas, ¿no? Otro que vino de Independiente, por ahí con Teófilo Cubillas, Sotil y con Juan Carlos Oblitas, ¿no? El que se quedó en la banca fue Cachito Ramírez, ¿no? Bajo la presencia de Hugo Sotil, ¿no? Bueno, en el caso de Colombia también presenta un buen equipo, incluyendo a Willington Ortiz. Pero bueno, el partido es muy parejo, ¿no? Colombia venía de hacer un partido muy malo en el Estadio Nacional de Lima, el que perdió anteriormente a este, ¿no? Y Colombia básicamente juega un muy buen partido, ¿no? De hecho, cualquiera pudo ganar este partido. Perú quizás un poquito más con, ¿no? En la tenencia del balón, ¿no? Y con jugadores que lo marcaban mucho más, como a Teófilo Cubillas y a Hugo Sotil, ¿no? Eran muy marcados. Pero Colombia dio un buen partido, ¿no? Un buen partido, ¿no? De hecho, el partido en un primer tiempo, jugado bien por Perú, Colombia aguantó muy bien, Colombia tenía salidas muy rápidas también. Y lo interesante es que Perú anota el primer gol. Los que participan en el primer gol son Teófilo Cubillas y Hugo Sotil. El gol fue de Sotil bajo un saque de banda de Lazar Soria y bueno, pues Perú se pone en ventaja por 1-0, ¿no? En el segundo tiempo viene una tremenda jugada de Hugo Sotil, prácticamente llevándose al portero Pedro Antonio Sape. Y bueno, pues Sape no tiene otra alternativa que prácticamente lo agarra, ¿no? O le da un tackle entre las piernas y las manos, lo agarra a Hugo Sotil, básicamente, decretándose un penal a favor de Perú. Bueno, en el penal ya se notaba, pues, ya Sape ya tenía esa famita de atajar penales. Le había atajado un tremendo penal a Morena en Uruguay, en Montevideo, en el Centenario, en la semifinal, eliminando básicamente a Uruguay. Ya venía con esa fama de haber atajado un penal importante ¿no? Para los intereses de Colombia. Bueno, pues contra Perú, Teófilo Cubillas ¿no? Se planta para tirar el penal y Sape se lo tapa el penal, ¿no? Es el momento que vive Perú un poquito más complicado porque este penal hacía presumir que le daba un ánimo tremendo a Colombia para ir en busca del empate. De hecho, Colombia había adelantado líneas en busca del empate. Estaba perdiendo la Copa América. Era el último partido, no había mañanas para Colombia, ¿no? Al final de cuentas, pues Perú gana el partido, gana 1-0 y se proclama campeón de la Copa América por segunda vez. Y bueno, pues el equipo colombiano básicamente pues tendrá que aceptó su segundo lugar. El equipo colombiano regresa a Colombia, Perú regresa a Lima, se lleva el trofeo y Perú pues es campeón de la Copa América. ¿Ok? Bueno, pues gracias, pásenla bien, hasta luego.